Bien, dicho esto, voy a presentar a nuestro segundo ponente, a don Juan Carlos Cortés, que nos va a presentar la ponencia El espacio en Europa. Quisiera brevemente decir algunas palabras sobre la persona que va a realizar esta ponencia, porque Juan Carlos Cortés tiene, desde luego, un brillante currículum. Es ingeniero aeronáutico por esta casa, por la Universidad Politécnica de Madrid, especializado en aeronaves y motopropulsión. Es máster en Dirección de Empresas, ha cursado el programa de Desarrollo Directivo por el Instituto de Estudios Superiores de la Empresa y es diplomado por el Centro Superior de Estudios para la Defensa Nacional, CESEDEN. Comenzó su actividad profesional en 1990 tras pasar por varias compañías del sector privado en el ámbito aeroespacial. Se incorporó posteriormente al Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial, INTA, como ingeniero de ensayos de vuelo, trabajando en el programa Eurofighter, en el desarrollo de aviones tripulados remotamente y en el Centro Logístico de Armamento y Experimentación del Ejército del Aire. Se incorporó al CDTI en 1996 como miembro de la delegación española en la Agencia Espacial Europea, ESA, participando como delegado en la práctica totalidad de los comités de la organización y en su consejo. Dentro del CDTI ha ocupado además diferentes puestos y en la actualidad es director de espacio, grandes instalaciones y programas duales de este organismo, el CDTI. Es vicepresidente de la ESA y miembro de su consejo, representante en diversos grupos de espacio de la Comisión Europea y consejero de la empresa Hispasat. Con ello, Juan Carlos Cortés nos va a presentar la ponencia El espacio en Europa. Donde estén ustedes. Muchas gracias por tu presentación. La verdad es que es un placer estar aquí. Es un placer doble, yo diría, porque, bueno, como has dicho, soy ingeniero, pero soy un ingeniero que se encuentra extremadamente a gusto entre abogados. De hecho, mi mujer es abogado, llevamos ya, digamos, el tema este de la visión diferente de un abogado y un ingeniero de la misma realidad es un tema muy trabajado. Entonces, bueno, pues digo que es un placer estar aquí. Y el placer es doble porque también, como decías, bueno, pues yo tuve la fortuna de estudiar en esta casa, en esta magnífica escuela, y desde luego recibí una formación que me ha sido fundamental durante toda mi carrera y que desde luego valoro muchísimo. Entonces es un placer, digo, doble. Y dicho esto, bueno, pues por supuesto agradecer tanto al instituto como a la escuela su invitación. Para mí es un placer, digo, estar aquí y además creo que es un tiempo muy apropiado. Yo llevo a cargo del tema espacial en CETI mucho tiempo, quizá demasiado, pero tengo que decir que en toda la historia de esta actividad, desde que soy responsable, pues a lo largo del tiempo hemos ido contratando pues, ingenieros, hemos ido contratando químicos, físicos, y solamente hace unos años nos hemos dado cuenta de que era imposible llevar a cabo esta actividad sin tener abogados dentro del equipo. Y de hecho, tenemos ya gente trabajando dentro del equipo de espacio de CETI, que son abogados. Y además, en cuanto hemos empezado a lanzar misiones, en cuanto hemos empezado a tratar temas de minería espacial, a tratar temas de basura espacial, es absolutamente fundamental contar con un perfil de abogado. Es absolutamente fundamental. Dicho esto, había preparado una presentación, no sé si esto pasa, sobre 3 puntos fundamentales. No sé si estoy haciendo algo mal, decídmelo. Ahí está, ¿no? Voy al anterior. Ahí. Perdonad. Ahí. 3 puntos fundamentales. Primero, permítanme que hable un poco de mi libro, del CEDETI, que es lo que somos. Aunque tiene implicaciones legales, luego lo comentaré. Para luego pasar al elemento, yo creo que medular de la presentación, que es cómo se estructura, cuál es el andamiaje de la actividad espacial en Europa, y también dentro de este andamiaje cómo bueno, pues hemos tenido la intención de orientar la actividad espacial en España sobre esa base, digo, europea.
Les decía, el CDTI es la Agencia Española de Innovación. Somos una organización que llevamos ya 44 años, casi 44 años trabajando. Ahora reportamos al Ministerio de Ciencia e Innovación, ¿no? Pero en el pasado, con esta misma función, hemos reportado al Ministerio de Industria, al Ministerio de Ciencia y Tecnología, en fin, una serie de diferentes marcos legales que al final, bueno, pues depende un poco de cómo quiera el gobierno organizar toda la administración. Unas cifras que no voy a meter en ellas de lo que hemos hecho, pero lo que es fundamental es, y es una pregunta que siempre sale, España, dependiendo de cómo se mire, es el cuarto o el quinto país de Europa en términos de actividad espacial, en términos de presupuesto espacial, y sin embargo no tenemos agencia. Entonces es una pregunta que siempre sale. La verdad es que es una decisión eminentemente política. El esquema actual, con un centro que federa del orden del 80% de la actividad espacial, de la inversión civil, funciona. Funciona una agencia también, pero la decisión a mí me supera, por supuesto. Es una decisión política. Cualquier esquema funcionaría bien, dependiendo de cómo luego se implemente, pero también les puedo contar que dentro de la actividad espacial en España existe un elemento troncal, que somos nosotros, en términos de presupuesto, y luego hay diferentes foros de coordinación. Porque, claro, nosotros nos dedicamos básicamente al I+D, nos dedicamos a desarrollar sistemas, a desarrollar programas, a hacer representación internacional, pero luego hay una panoplia de actores cada vez más importantes. Lo decía el señor March anteriormente, en el sentido de que, bueno, que había que transformar datos en información. Yo diría más, hay que transformar datos en información, información en conocimiento y conocimiento en sabiduría. Es lo que estamos tratando. Entonces, dentro de este ecosistema espacial, evidentemente hay un elemento que está tomando un peso absolutamente decisorio, y son los usuarios. El espacio cada vez más es una commodity y todo va orientado a satisfacer las necesidades del usuario. Algunas cifras internas de cómo estamos organizados, de mi dirección. En la dirección que yo dirijo, llevamos, por una parte, toda la actividad espacial, pero también llevamos una actividad que comparte sustrato tecnológico, que es aquella relacionada con grandes infraestructuras científicas. El CERN, el ITER, el SRF son infraestructuras donde las tecnologías bases son las mismas que en el espacio. El vacío, la radiofrecuencia, la superconductividad, es decir, son empresas que trabajan en ambos ámbitos. Y también en esta última reestructuración estoy a cargo de lo que llamamos programas duales, que son aquellos programas que tienen un impacto en el ámbito civil y en el ámbito militar. Los llamamos duales y, por supuesto, tenemos una relación privilegiada tanto con el Ministerio de Defensa como con el Ministerio del Interior, con Guardia Civil y con Policía Nacional. Y dentro de estos programas duales también somos responsables de la actividad tecnológica aeronáutica. De hecho, no sé si son conocedores que el jueves pasado lanzamos la primera convocatoria en España para financiar tecnología aeronáutica con fondo de recuperación. Lo llamamos el Plan Tecnológico Aeronáutico. Son 160 millones de euros repartidos entre este año 40, el año que viene 80 y el año 23 otros 40, precisamente orientado a la capacitación y desarrollo del sector aeronáutico. Bueno, ahí básicamente les decía que la actividad espacial se canaliza a través de CDTI. Tradicionalmente, CDTI lo que ha hecho ha sido representar a nuestro país en diferentes foros, básicamente la Agencia Espacial Europea y la Comisión Europea, pero hace años comenzamos a, entre comillas, volar solos y poder hacer programas de desarrollo propios sin la tutela de ninguna organización, en el sentido de que pues en 2007 lanzamos el programa Ingenio para la construcción de un satélite óptico de alta resolución y en el año 2017 hemos lanzado el programa SST, que está orientado al seguimiento de basura espacial. Fue precisamente cuando lanzamos esos programas cuando nos dimos cuenta de la absoluta necesidad de contar con abogados en el equipo. Antes, cuando representábamos solamente a nuestro país en diferentes organizaciones, los servicios legales de esas organizaciones hacían ese papel, pero cuando somos nosotros los desarrolladores, el tema cambia.
Esto es un poco para ilustrar lo que les decía. En España no hay agencia espacial. El CEDETI, a través de la dirección que tengo el privilegio de dirigir, canaliza, pues depende del año, pero lo ven en esa gráfica, puede ser del orden entre el 85 y 90%. Queda fuera de esa gestión centralizada en CEDETI dos elementos principales. Uno es lo que tiene que ver con el programa de navegación de la Unión Europea, que es el Ministerio de Fomento quien está a cargo, y esa pequeña parte azul claro que ven es el programa de desarrollo del INTA. Aún así, estas dos partes están lógicamente coordinadas en diferentes ámbitos con la actividad que hace CEDETI. Ahora les quería dar unas breves pinceladas del espacio en Europa. Es totalmente una rara avis. Cuando uno compara cómo se estructura el espacio en Europa como actividad de interés geopolítico, como actividad absolutamente estratégica, tiene diferencias sustanciales con cómo se gestiona la actividad en otros ámbitos, Estados Unidos, Japón, la India, China, son totalmente diferentes. Grosso modo, hay tres actores principales en Europa. Está, por supuesto, la Agencia Espacial Europea, que se creó en el año 75, bueno, con unos organismos que fueron los precursores, que empezaron en los años 69, 70, pero la ESA se creó en el año 75. Y la ESA tiene un presupuesto anual que ronda los 4.200 millones de euros en contribuciones. El segundo actor, en términos de presupuesto, son los Estados miembros, sumando aproximadamente 2.000 millones de euros. Y un tercer actor que está entrando en la actividad espacial, pero que cada vez tiene más fuerza, es la Comisión Europea. La Comisión Europea ha aprobado para las perspectivas financieras 21-27 un programa espacial de 16.000 millones. 16.000 millones de euros. No es mucho, es en números redondos algo menos de la mitad de lo que lleva la ESA, pero tiene una importancia política fundamental. Hay que entender precisamente el entramado legal de todo esto para saber cómo evoluciona el sector y por qué se forma así. Para empezar, la ESA, como ustedes saben mejor que yo, es una organización intergubernamental. ¿Eso qué significa? Pues significa que los Estados miembros participamos en su Consejo, que es el órgano supremo, pero no cedemos soberanía. Es decir, nosotros anualmente aprobamos el presupuesto de la Agencia Espacial, tenemos nuestra posición país en el Consejo, y el Consejo es absolutamente soberano para decidir lo que quiera. Es un consejo de administración de facto de una empresa, lo que pasa es que es una organización internacional. Es decir, podemos decidir si interesa ir a Mercurio o si es mejor mandar una sonda a Titán, con quién vamos, qué presupuesto es razonable hacer. Esos son, digamos, para mí es la diferencia fundamental. La diferencia fundamental es esa estructura legal de la ESA. Es absolutamente lo que marca la diferencia. Aparte, la ESA es una organización orientada a el desarrollo tecnológico. ¿Qué ocurre? Que las misiones se hacen de abajo arriba. Hay unos comités de expertos que, bueno, pues proponen misiones, proponen actividades, y eso va subiendo en la organización hasta que llegan al Consejo. Y el Consejo decide unas, otras, o bueno, toma la decisión que cree oportuna o mandata a esos grupos para que estudien otra opción, ¿vale? Entonces, digamos, para decirlo gráficamente, la ESA es una organización bottom-up. La Comisión es diferente. La Comisión es una organización supranacional. Los Estados sí ceden soberanía en algunos términos. La Comisión tiene carta de naturaleza en espacio desde el Tratado de Lisboa, 2007, y es curioso porque yo, sinceramente, es algo que siempre lo cuento y que tiene implicaciones y que no sé muy bien responder si hay alguna pregunta, pero hay, como ustedes saben muy bien, bueno, pues en la Comisión Europea, en la Unión Europea, mejor dicho, hay, bueno, pues competencias compartidas, competencias exclusivas, y luego el espacio es una competencia que además está escrito, se llama así, paralela. Muy bien, eso es lo que es, pero al final lo que ocurre es que la Comisión puede hacer lo que cree oportuno y los Estados miembros también. O sea, no hay esa, digamos, subordinación. Y además, aparte de esa diferencia fundamental,
la Comisión Europea no tiene el tema espacial como un elemento, digamos, intrínseco. Realmente no tiene entre sus objetivos desarrollar tecnología espacial. Sí lo tiene, porque la Comisión es el motor político de Europa, la Unión, la Comisión es el ejecutor. Sí tiene, digamos, ese mandato de ejecutar políticas, ese mandato de mejorar la vida del ciudadano. Y para eso el espacio es instrumental. Fíjese la diferencia. Decíamos que la ESA era, la ESA era bottom-up, es decir, de los científicos técnicos proponen cosas que se va aprobando, va pasando filtros. La Comisión no, la Comisión decide, vamos a ver, Europa necesita autonomía, es un caso real, necesita autonomía en la navegación por satélite. Tenemos el GPS, tenemos el GLONASS, tenemos el Baidu chino, pero queremos ser independientes. Es una decisión política, yo creo que acertada, y para ello lo que hace es desarrollar un sistema, que es el sistema Galileo. Pero va de arriba abajo, o sea, no es que se vaya creando esa necesidad. Hay una necesidad política de mejorar la vida del ciudadano, de mejorar nuestra, digamos, independencia, autonomía, y se decide. Y así se decidió Galileo. Y es un ejemplo bastante claro. Pero pasa igual con el sistema Copernicus, que es el sistema que la Comisión está lanzando. Bueno, la verdad es que lleva ya bastantes satélites en órbita, quedan todavía cerca de, yo creo que unos entre 15 y 20. Es igual, es el gran sistema de teledetección que lanza la Comisión. Y se hace igual, es decir, necesitamos tener información de recursos naturales, de un sistema que nos permita gestionar crisis, un sistema que nos permita monitorizar el territorio europeo. Y de ahí sale la necesidad de esta constelación. La Comisión no tiene capacidad técnica, entonces cuando decide lo que quiere hacer, le pasa los requisitos de alto nivel a la ESA que desarrolla el sistema, sabiendo que el cliente es la Comisión. ¿Vale? Hay más ejemplos, luego se los puedo comentar, pero realmente esa diferencia es la fundamental, bottom-up y top-down. Para mí es algo que define claramente la idiosincrasia del sistema europeo. Y luego, por último, están los Estados miembros. 2.000 millones, bueno, son, como ven, el campeón nacional es Francia. Ahí tiene en cuenta dos cosas, la contribución a la ESA y el presupuesto nacional. Luego Alemania es el segundo en términos de presupuesto, Italia el tercero, y luego ya está Reino Unido, España, Bélgica, Suiza, etcétera, etcétera. Nosotros somos los quintos o los cuartos, depende cómo se contabilice. Pero el elemento fundamental, el elemento integrador, vertebrador del espacio en Europa es la ESA, ¿no? Bueno, unos cuantos números de la Agencia Espacial Europea, simplemente para su información. Tiene la presentación en la documentación de la jornada, o sea que la pueden consultar. Pero sí que es importante saber cómo funciona la ESA. Como les decía, la ESA tiene un órgano supremo, que es el Consejo de Administración, que decide todo. Además, está todo muy pactado, que, por cierto, les decía que tiene mucha implicación legal, porque la convención de la ESA es un texto que se hizo en el año 75. Su cambiar una coma, es la constitución de la ESA. Una coma implica ratificación parlamentaria. Bueno, pues no se ha cambiado nunca. En 50 años casi no se ha cambiado. Eso da idea de que, bueno, que eso fue un texto legal que se hizo y se parió con muchísima cabeza. Pero claro, estar 50 años y ser de plena aplicación es algo que yo creo que es infrecuente. Bueno, pues eso es un tema que yo creo que señala la importancia de legislar y de, bueno, pues tener un andamiaje legal, insisto, muy potente. Decía, la ESA se reúne, su consejo se reúne a dos niveles, el nivel de delegado y el nivel de ministro. El nivel de ministro, el representante es el ministro Duque, que presidimos los últimos 3 años, y la ESA funciona de manera que cada 3 años se monta una reunión ministerial, donde los ministros se reúnen y aprueban la estrategia para los siguientes 3 años y el presupuesto. La última reunión ministerial fue en Sevilla, en noviembre del año pasado, no, del 19, fue del 19, perdón, del 19. Y bueno,
pues hubo una preparación por parte de España, hicimos toda la preparación nosotros, y fue una ministerial donde se aprobaron 15.000 millones de euros en programas hasta la siguiente ministerial, que será en el año 22. ¿Vale? Ahí tienen un poco la distribución, no me voy a meter, pero bueno, tienen la distribución tanto por programa como la distribución por país. Pueden ver que las aplicaciones, la navegación, la conectividad son fundamentales, es lo que les decía. El espacio se configura cada vez más como un servicio al ciudadano. Entonces las aplicaciones están tomando el control, Y luego, en cuanto a participación, lo que sí pueden ver es que dentro del presupuesto de la ESA, que es de aproximadamente 4,5 billones anglosajones de euros, cuando metemos terceras partes, básicamente la comisión, bueno, pues pasa a casi 6,5. A eso es lo que le contaba, no voy a insistir más. Sevilla, espacio 2019, se consiguieron casi 15.000 millones de presupuesto adicional. Y bueno, fue un gran éxito que yo creo que debemos estar todos orgullosos. Cuando esto se aprueba, los siguientes 3 años, lo que hacemos, a no ser que surja un problema, que ha pasado a veces, pero no es frecuente, lo que hacemos es que el Consejo, a nivel de delegado, nosotros asistimos procedente a ese Consejo, gestiona el día a día de los programas. ¿Vale? Entonces es una gestión muy eficiente. ¿Por qué? Yo diría por 2 motivos fundamentales. Uno, aprobamos el presupuesto año a año. Eso, como país, nos da a nosotros y al resto, a los 22, una potencia de negociación absolutamente fundamental. Para mí la ESA es una escuela de negociación, es una escuela donde todo el día estás negociando, porque tienes muchísimo poder de negociación porque apruebas el presupuesto año a año. ¿Vale? Luego, aparte, dentro de esa constitución que les decía, hay un reglamento que hace referencia a la política industrial. Entonces hay un retorno garantizado. Y eso hace que sea una maquinaria para desarrollar tecnología y desarrollar las capacidades en cada país. De hecho, España es lo que es en espacio sola y únicamente gracias a la ESA. En la otra parte, el otro pilar europeo, que es la Comisión, como ustedes saben, se aprueban unas MFF, las financias, vamos, lo que es las perspectivas financieras para 7 años, y a partir de ahí, digamos, la intervención de los Estados es en el Consejo de Competitividad, pero no se tiene ni de lejos esa capacidad de influencia. No querría, creo que es hasta las 7, ¿verdad? La presentación. Bueno, esto también un poco para que entiendan la particularidad de la ESA. Cuando uno habla de la ESA, pues enseguida piensa en la NASA. Pues no tienen, iba a decir nada, no, exageraría. No son iguales. Como ustedes saben, la NASA en Estados Unidos, bueno, la NASA tiene, no sé si han leído en prensa, ha salido, creo que fue ayer, que Biden ha negociado 24.000 millones de euros de presupuesto para la NASA para el año fiscal siguiente, es decir, para el 22. Comparen esto con los 6.000 millones de euros, haciendo una paridad entre dólar y euro, que tiene la ESA, incluyendo la parte de la comisión. O sea, son 4 veces más presupuesto. Y la NASA se dedica a exploración, se dedica a vuelos tripulados y se dedica a temas de ciencia. ¿Vale? La ESA no, si ven en esa transparencia, la ESA tiene 4 pilares. Tiene un pilar de ciencia y exploración, tiene un pilar de safety and security, es seguridad, en castellano hay solamente una palabra para ello, que bueno, es la seguridad de la Tierra desde el espacio, es decir, estos satélites que están monitorizando constantemente el planeta, y también la seguridad en el espacio, es decir, aquellos sistemas que permiten, bueno, pues asegurar la integridad en órbita de los sistemas de seguimiento de basura espacial. Aplicaciones, fundamental, tanto en conectividad, como en navegación, como en teledetección, y luego otro pilar que es lo que llama aquí Enabling and Support, que son bueno, pues las instalaciones de ensayo, las operaciones y los lanzadores. Bueno, en Estados Unidos, por poner un ejemplo, digamos que es una potencia espacial que va por delante de nosotros, eso es indudable, pero en Estados Unidos estas actividades las llevaría conjuntamente la NASA y el DoD, el Ministerio de Defensa, con un presupuesto
pues no es público el del DOD, pero pónganle que en total rondará los 50.000 millones de euros. 50.000 frente a 6.000. Eso es un poco... Bueno, pues aún así la ESA y Europa es un actor espacial de primer orden, tiene sus sistemas independientes de teledetección, de navegación, su lanzador independiente, su polígono de lanzamiento independiente en Kourou, en la Guayana Francesa, y es una agencia extremadamente eficaz. Volviendo a Sevilla, esos son la distribución, insisto, pueden ver que lo que tiene que ver con aplicaciones se lleva la palma. Sí comentar que en la ESA hay una característica, y es que hay dos tipos de programas, unos programas opcionales y unos programas obligatorios. A estos últimos, simplemente por ser miembro de la ESA, se aporta financiación en función del PIB relativo. En el caso de España creo que ahora mismo está en el 8,7. ¿Vale? Y son los programas de ciencia y las actividades básicas y media. Base de lanzamiento de Kourou es media base de lanzamiento. Eso también es una característica fundamental, porque el resto se suscriben, no hay ninguna obligación de suscribir nada. Todos los Estados miembros suscriben sobre la base de su interés. Y eso da una flexibilidad que yo no conozco, existe en otros lados. Es decir, yo puedo tener interés como país en estar metido en temas de seguridad o en temas de lanzadores, y eso es lo que hago. Directamente canalizo la actividad hacia esa parte concreta. ¿Qué ocurre? Pues que para los países que no tienen agencia propia, que son 3, agencia me refiero de gestión y de desarrollo, el ECNES francés, el DLR alemán y la ASA italiana tienen esa capacidad doble de gestión y de desarrollo de programas. El resto tenemos una estructura básicamente de gestión, incluido Reino Unido. La UXA, la Agencia Espacial Reino Unido, tiene una estructura básicamente de gestionar programas, y confiamos en la ESA como el desarrollador de tecnología y desarrollador de satélites. En nuestro caso lo estamos dejando porque queremos hacer esta actividad de manera nacional, pero eso es lo que permite que esta estructura de organismo de gestión más la ESA tenga ese papel de Agencia Nacional del Espacio. La Comisión, les decía, un actor importantísimo, un actor con un peso político fundamental y que es un catalizador de programas. Ahí ven los programas donde ahora mismo se está invirtiendo: Copérnico, teledetección; Galileo, navegación; EGNOS, que es un sistema de aumentación con GPS diferenciales, se utiliza datos rusos y americanos; SSA y GovSatcom. GovSatcom son comunicaciones seguras, y SSA es el programa de... Es difícil traducirlo porque es el sistema de estudio del medio espacial. La ESA es de awareness, entonces se puede traducir de muchas maneras. Tiene 3 elementos. Tiene un elemento que está relacionado con la detección de asteroides en trayectoria de impacto. Esto parece ciencia ficción, pero es una cuestión de tiempo. Es decir, los asteroides han bombardeado la Tierra toda la vida y seguirán haciéndolo. Lo que pasa, claro, el tiempo característico de un impacto de asteroide es o del orden o mayor que el de la vida de una persona. Entonces, por eso nos parece algo que no ocurre, pero ocurre con relativa frecuencia. Tiene otro apartado que es SST, que tiene que ver con la detección de basura espacial, para que no impacte con satélites en órbita. Y una tercera parte que es fundamental, que es el estudio de la meteorología espacial. Insisto, también parece una cuestión de ciencia ficción, porque el ciclo, digamos, del Sol en este tipo de tormentas solares es muy, muy largo, pero yo recuerdo que hace los años 70 hubo una tormenta tremenda solar, y bueno, pues porque le tocó por cómo estaba configurada en aquel momento, digamos, la Tierra, la mayor parte se la llevó por Canadá. Canadá recibió una gran dosis de radiación, lo que provocó que todo el sistema nacional de distribución de energía eléctrica colapsara. Aquello se fundió. Entonces eso, bueno, pues tuvo su importancia, pero imagínense ahora, donde el móvil nos permite reservar el restaurante, todo está interconectado, que tengamos una emergencia de ese estilo. Entonces, es una parte muy importante. De hecho,
la EMET, es decir, nuestra agencia de meteorología, si se meten en su página web, verá que tienen un apartado de meteorología espacial. Es decir, es un tema que está tomando muchísimo peso. Bueno, esta me la salto, no quiero perder más tiempo, pues lo que les he contado. En España, ¿cómo estamos? Bueno, pues en España la verdad es que empezamos en la actividad espacial en los años 50 y muchos, 60, y nuestra primera actividad dentro del espacio fue hacer los encofrados de las antenas de espacio profundo de seguimiento de NASA. Robledo de Chabela, Fresnedillas. Ha cambiado mucho la película. Es decir, empezamos con esto. De hecho, la primera actividad espacial de nuestro país se hizo en colaboración con NASA. Ya en los años finales de los 60, principios de los 70, el foco cambió hacia la Unión Europea, no, porque no existía, el tema de la ESA, y se empezaron, bueno, pues a hacer contribuciones cada vez mayores. Pasamos de hacer encofrados a hacer pequeños sistemas embarcados. De los sistemas hicimos tarjetas, de las tarjetas subsistemas, de los sistemas sistemas, y de los sistemas pasamos a sistemas completos. Y ahora mismo somos uno de los pocos países en el mundo que puede hacer satélites completos. Pasa igual con el mundo de la aviación. España es uno de los pocos países en el mundo que puede hacer un avión completo. No hay muchos. Puede haber 10, 11, que no son muchos. Pero insisto, en términos de facturación, lo que llamamos el downstream, que son todas las aplicaciones, es bastante órdenes de magnitud el desarrollo de sistemas espaciales o segmentos terrenos. Bueno, ahí tienen una relación de diferentes infraestructuras en España, tanto nacionales como internacionales, sin mencionar que somos un país con una actividad espacial muy relevante. Teníamos 3 operadores, ahora tenemos 2. Yo creo que son demasiados en cualquier caso. Hispasat es un operador de telecomunicaciones, ahora mismo debe ser el 6º, 7º, 8º del mundo, depende. Es pequeño, si se compara con otros gigantes que pueden tener en órbita 35 satélites. Hispasat tiene 8 o 9 satélites que tienen ahora mismo, pero tenemos la capacidad de, bueno, pues, trabajar dentro del ámbito de la conectividad, que es fundamental. En ese sentido, la Comisión Europea está lanzando iniciativas con las mismas que decir, ¿qué necesitamos? Pues que se necesita 5G, es decir, latencia pequeña, se pueden gestionar muchos dispositivos. ¿Y qué se necesita? Se necesita comunicaciones seguras. Entonces, a partir de ahí, se está trabajando en una constelación, que hará la ESA, donde se utilizará 5G y distribución de claves cuánticas. Es el mismo esquema, es decir, es decidir qué se necesita y traducir estos requisitos en sistemas espaciales. Bueno, algunos ejemplos, no me quiero entretener más. Quería pasar, esos son ejemplos donde, bueno, pues España ha llevado el liderazgo de sistemas. Este último sí me gustaría comentarlo. El noviembre, diciembre, bueno, pues ganamos dentro de la constelación Copérnicos el LSTM, que es un satélite completo, un Sentinel, se llaman técnicamente centinelas, con un contrato de casi 400 millones, y este sistema será fundamental para, bueno, hacer un seguimiento de toda la temperatura del globo terrestre, ver variables como la evaporación, ver variables que tienen que ver con la agricultura. En un país con un componente de agricultura como el nuestro, es un elemento fundamental para la agricultura de precisión o para, bueno, pues hacer una explotación mucho más efectiva de cualquier tipo de cultivo o de recurso. Esta sí quería comentarles, porque tiene que ver mucho con el esquema de gestión y con la parte legal. Les decía que hasta ahora la Comisión decide en función de requisitos de alto nivel programas y los ejecuta la ESA. Ese ha sido el caso con Galileo y con Copérnicus. La ESA ha sido el organismo que lo ha desarrollado. Sin embargo, en SST, que es la parte, si recuerdan, dedicada a el seguimiento de basura espacial, el esquema es diferente. La Comisión ha desarrollado o ha aprobado esta actividad y se ha dado la gestión a los Estados miembros. De hecho, CEDETI ahora mismo
dirige el consorcio de agencias espaciales que desarrolla la actividad para la comisión. En ese sentido, bueno, pues es lo que les decía antes, que hemos pasado de gestionar y de representar a, bueno, pues desarrollar sistemas propios. Es un sistema que consta básicamente de sensores, sensores ópticos, tanto activos, láseres, como pasivos, telescopios, que dan información a un centro de control que procesa los datos y da alertas de colisión, da alertas de reentrada. Cuando cayó la estación china, pues Tiangong, hubo bastante alerta y Europa pudo seguir el sistema chino con elementos propios desde precisamente este sistema. Y también un esquema que quería compartir con ustedes es que CDTI, en su papel de desarrollador de tecnología, ha desarrollado un radar de vigilancia. Es decir, esto para órbita baja es fundamental este tipo de sistemas. Es un radar biestático, tiene recepción y emisión cuasi biestático, lo tiene separado. Desde luego nosotros como CDTI no tenemos ningún interés en tener activos. Es decir, nosotros lo que hacemos es desarrollamos activos y los cedemos. Y precisamente este radar de vigilancia ha sido cedido a finales del año pasado al Ministerio de Defensa, en particular al Ejército del Aire. Y ese esquema lo repetiremos. Es decir, antes se hablaba de la militarización del espacio. Yo creo que lo veríamos en términos de seguridad. Estados Unidos tiene el Space Command, Japón ha lanzado algo similar, Reino Unido también, Francia también y España también. España tiene el COBE, que depende del Ejército del Aire, que es el Centro de Observación y Vigilancia Espacial, que precisamente se nutre de activos que desarrolla CDTI. Es decir, es un esquema fundamental. Bueno, pues ya digo, como chascarrillo les diré que toda la parafernalia de transferir este activo al Ejército del Aire ha sido un infierno legal, que nuestros abogados lo han hecho de manera brillante. Una vez más, el derecho es fundamental en el espacio. Y con esto ya quería finalizar en tiempo y agradecerles a todos ustedes su atención. Muchas gracias.